tal vez sea no tanto hasta ni interna en la empresa, sino mi conocimiento del mundo bancario, del mundo financiero, de las negociaciones, del mundo regulatorio, de por qué el Banco Central está tomando las decisiones que está tomando, cómo se pueden utilizar. Eso es un poco lo que me gustaría conversar y que creo que podría tener algún aporte para que me puedan hacer preguntas. Así que yo voy a ir avanzando, puse algunos materiales para hacerlo un poco más entretenido y no escuchar solo una voz, que me ayuden a tratar de plantear algunos temas. Insisto, les voy a dar un segundo cada vez que expreso alguna idea para que me puedan hacer preguntas o aclarar algo que les resulte de interés en ese momento. Obviamente luego va a quedar el video y esta presentación se la voy a mandar a ustedes. Justo recién estaba desayunando y veía un tuit de Juan Miguel Carzolio, no lo voy a levantar acá para evitar problemas de no se desarme el Zoom, pero dice así, le está entrevistando a la ministra de Economía y la ministra de Economía declara: nos gustaría que hubiera una respuesta aún mayor del sistema financiero privado para apoyar a las empresas. El sistema bancario está muy sólido y debe inyectar liquidez. Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas. Bueno, parte de la charla que me gustaría charlar con ustedes, si es posible, esa intención que hoy Uruguay y todos los países del mundo están teniendo de poner liquidez y crédito, es una solución y es viable, y qué habría que hacer para tratar de optimizar su relación con esos instrumentos que van a estar arriba de la mesa, que creo que todavía falta para hacer bastante más cosas, pero las intenciones parece que están razonables. Mi agenda son 3 temas, y me da el tiempo de poder ingresarles a todas. Una primera interpretación macro de lo que está pasando, me parece que es importante, porque el problema macro que hay a nivel económico, a nivel de las industrias, y del tipo de medida de estímulo que los gobiernos en el mundo y en Uruguay están promoviendo. Algunos de ustedes son firmas que trabajan en otros mercados, o sea que también pueden aprovechar algunos de los estímulos que en otros mercados se están haciendo. Me parece que es importante entenderlo para ver cómo posiciona mi empresa respecto al poder utilizar esos estímulos y cuáles son las fortalezas que tengo para acceder a esas líneas de financiamiento y cuáles son las dificultades por mi tipo de empresa, por mi tipo de historia, ¿no?, de cómo me he financiado hasta ahora, por el tipo de negocio en el que me estoy moviendo, si me afecta más o menos la crisis particular que el mundo está viviendo, y Uruguay en particular, para acceder a líneas de financiamiento. Entonces quiero transmitirle algunas reflexiones sobre eso. Finanzas más allá de la crisis, le puse el título, es Finanza 24/7. Algunas veces cuando damos charlas para bancos decíamos los bancos se van a hacer 24/7, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con medio de pago. Me pareció que ahora Finanza 24/7 es eso, es que una hora va a ser un día es una semana es un mes es un año, en términos de la gestión financiera, porque esto es muy rápido y el golpe puede ser muy duro si no logro resolverlo razonablemente a los casos que estoy afectado. Obviamente hay empresas que posiblemente tengan alguna oportunidad con lo que está pasando hoy. Me gustaría introducirlos en el tema de riesgo, tanto el riesgo de ustedes respecto a su modelo de negocio y a sus relaciones con sus clientes, proveedores y bancos, como cómo el sistema financiero ve sus riesgos. O sea, cuál es el grado de riesgo que un sistema financiero va a haber con una empresa con alguna de las características que pueden tener ustedes. Acá hay mucha variedad de empresas, obviamente, pero me parece que yo tengo la hipótesis que las empresas de tecnología, su relación con la banca no es la que tiene la industria, el comercio, el agro, que tiene muchos años de experiencia, muchos antecedentes, con un tipo de negocio donde está muy vinculado a determinados bienes y servicios bastante entendibles por todos, con ciclos de vida más largos, y eso facilita la relación con el mundo financiero. Y en cambio, en las industrias de innovación tecnológica, de las industrias vinculadas al conocimiento, en realidad siempre han estado más vinculados al financiamiento de capital propio y en mercados más desarrollados, capitales de riesgo, cosa que en Uruguay no ocurre, y eso me parece que es una dificultad que puede haber arriba de la mesa. Por eso al final voy a hacer algunas sugerencias que la CUTI podría trabajar algunos temas vinculados a ayudar a redefinir mejor los instrumentos que el gobierno puede estar poniendo arriba de la mesa. Así que me interesa transmitirle alguna idea de cómo evalúa riesgo la banca cuando los mira. Posiblemente digo cosas que puedan ser agobias, pero que al final hacen a la toma de decisiones que toma un analista de riesgo de un banco. Algunos temas de financiamiento en la parte baja de la curva, ahora van a entender qué quiero decir con eso de la parte baja de la curva. Y bueno, empresas IT y el sistema financiero, los que les comentaba recién. Por último, algunas políticas públicas de estímulo que en Uruguay hay, que si me da el tiempo se las quiero comentar, y si no, luego les dejaré la presentación. Déjenme 2 minutos porque creo que tenemos que entender el grado, la gravedad, ¿no? No lo puse acá, pero hay gente que sostiene que estamos, y con razón, que hay que volver a la Segunda o la Primera Guerra Mundial para entender lo que nos está pasando, ¿sí? Ese es el grado de dimensión del problema. Tenemos problemas en la oferta y en la demanda a la misma vez, o sea, se corta la oferta de productos y entonces hay pérdida de empleo,
cadena de suministro de pago, problema de liquidez, solvencia, o sea, de quiebre de empresas que no son solventes, no son creíbles, que puedan seguir funcionando. Y tenemos problema, obviamente, de que la demanda, ¿no? Y esto entonces ha desplegado una serie de baterías, además de las sanitarias, obviamente, que es la que todos ustedes conocen, en donde esta doble condición de oferta y demanda, la primero que tienen que tener claro es que la economía, o sea, la disciplina económica sabe poco de cómo resolver este problema. Sus instrumentos estaban pensando para que haya una crisis de demanda en el mundo, y entonces se estimulaba con plata para que la gente mantuviera y siguiera funcionando. Ahora, cuando hay una crisis que se cortan las cadenas de suministro, de oferta de productos, los mercados internacionales se cierran, la verdad que no hay mucha claridad. Eso no es menor para ustedes porque todo lo que nos digan los gobiernos de cualquier lugar del mundo cuando nos hablan, nos están diciendo cosas pero están tanteando. En realidad no tienen certeza sobre lo que están haciendo, sino que están intentando hacer cosas, aprender y volver a reformularlas y tirarlas, por lo cual va a ser un 24/7 también para los que gobiernan en Uruguay y en el mundo. Eso no es menor porque uno en general tiende a confiar en que hay cierta gobernanza que sabe llevar los problemas con mayor o menor medida, y hoy nos encontramos con un problema de la expresión, por ejemplo, de la ministra recién, razonable, que decía, aspiro a algo, pero que no está ocurriendo, y bueno, cuáles son los determinantes, porque eso no ocurre, a veces es difícil definirlo. Así que, fíjense que el mundo, está la proyección del Fondo Económico, estas cosas siempre, pero son de un nivel de dureza para el año 2020 muy fuerte, las caídas que están previstas. En un escenario optimista creen que en el 2021 se puede subir, es difícil saberlo, ¿no? Pero es un escenario muy, muy, muy complicado de la economía, que además no afecta a todo el mundo igual, sino que afecta a las industrias, y esto es muy importante para ustedes, y cuando los evalúen los financiadores. Es decir, si yo soy una empresa que mi principal foco de atención era desarrollar sistemas para hoteles y restaurantes y cruceros, voy a tener serios problemas, obvios. Miren ahí los impactos que tienen, están viendo ustedes la caída que está teniendo la bolsa esas empresas. Si estoy en otras empresas vinculadas a Internet o al desarrollo de tecnologías para que venta por Internet, o al sector financiero o al sector salud, obviamente no es lo mismo que si yo me había especializado en hoteles, aerolíneas, petróleo. Entonces, tampoco es indiferente saber cómo impactan cada una de las industrias, y ese es un determinante importante a la hora de cuando vayan a presentarse con el mercado financiero, dónde está mi expertise. Pero bueno, es muy duro lo que está ocurriendo en muchas industrias. La salida de esto hay mucha duda. Acá les estoy levantando este informe, si quieren ustedes pueden ingresar, después cuando lo vean McKinsey está manteniendo mucha información sobre su visión de los negocios en el mundo. Esto es un informe bastante largo, solo tomé esta parte, que ahí lo que dice son 9 escenarios posibles que ellos prevén. Para ellos los más probables son los 4 de lo que están hacia la derecha y hacia arriba, pero fíjense que está la expresión esta de si vamos a salir en una V, una V, en una U, o sea que va a haber una meseta, o si vamos a salir en una L, es decir que esto va a ser muy largo. O sea, hay muchas dudas sobre esto. Y esto lo que implica es que ustedes van a tener que hacer finanzas 24/7. Sus escenarios de análisis y estresar su empresa a su nivel de venta, de cobranza, sus necesidades de caja van a ser permanentes, y así lo van a ver también los financiadores, que van a tratar de ver, primero, tener una opinión sobre cuál es la forma que vamos a salir de esto, y segundo, en particular, cómo impacta al negocio que estoy yo. Es decir, es un doble problema, es cómo sale la economía y cómo salimos nosotros. Y eso va a tener mucho impacto en la forma en que estoy dispuesto a ayudarlos a financiar esta salida, o ustedes a invertir su capital propio para saber cómo pasan la etapa baja de la curva, que es lo que le llamaba recién de la baja. Si voy a Uruguay, en Uruguay nosotros estamos, esto ya es el CPA, percibiendo 3 posibles escenarios. La verdad que no sabemos cuál de los 3 exactamente va a ocurrir, es muy difícil, no lo sabemos. Creemos que estos son 3 bastante posibles, y por lo cual voy a tener que ir monitoreándolo razonable en el día a día. Un primer escenario, el más optimista, que es que, bueno, que se revierte la situación en mayo, y bueno, va a haber una destrucción obviamente de empleo, pero como que volvemos a nuestra tendencia de crecimiento, que es la línea punteada, como que podríamos volver a seguir la línea de crecimiento que Uruguay tiene, que ya venía con algunos problemas, ¿no? O sea, Uruguay venía con problemas, hace 5 años Uruguay crece al 1,5, por lo cual no veníamos fácil, con destrucción de empleo. Así que volver a esa última tendencia, que no era muy exuberante, pero que era una tendencia, pues, por lo menos de no caída abrupta, sería un escenario. Un segundo escenario es que caemos, pero volvemos a un nivel de PBI menor al anterior. Es decir, crecemos en una U, volvemos a crecer, pero no al nivel de lo que veníamos, sino que con bastante menos. Eso va a suponer menos empleo, menos PBI, menos riqueza.
seguramente asistencia con el sector financiero, y va a haber que hacer programas de reeducación fiscal. ¿Hay preguntas? Y por último, un escenario pesimista, que es una L, como le llaman ahí, o sea, que nos quedamos allá abajo. Y bueno, esto es si todo el mundo sigue la cuarentena durante el 2020, esto va a consumir muchos recursos de los estados y de los países. Los países en desarrollo no emitimos dólar ni euro, ni tenemos la capacidad de generar emisión de deuda para que la compren inversionistas como puede pasar en Estados Unidos o en Europa, por lo cual sería un escenario bastante complicado. Así que un primer tema es que voy a tener que tener flujos y proyecciones en mis números, asumiendo estos escenarios, y ver en cada uno de ellos cuál es la necesidad financiera y cómo impacto en mi modelo de negocio. Es una primera sugerencia, que esto a veces en los libros de texto, cuando uno va a la clase en facultad, lo enseña como escenario, y después nos reímos porque no sabemos muy bien si le invocamos o no le invocamos a los escenarios. El problema es que la verdad es que hoy no hay mucha alternativa a que uno se trabaje con esto, con información a muy corto plazo para poder funcionar. Y además porque esta es la información que van a tener que negociar con el sistema financiero para poder convencerlos de cómo van a monitorear la operación para poder obtener fondos. Ya llevamos más a números, esto lo paso para ganar un poco de tiempo. Acá tienen nuestras proyecciones de caída del PBI en los escenarios, para Uruguay, por trimestre y para el año, en cada uno de los tres. Que eso, como ven, en todos los casos son números en el 2 y el 3 que muy duros, incluido el 2, que puede ser el más probable. Es bastante alta la caída. ¿Qué es lo que están haciendo las economías, y Uruguay incluido? No me voy a detener mucho esto ahora para ganar un poco de tiempo, en todo caso lo vemos más adelante. Están tratando de inyectar liquidez al sistema financiero, por eso la expresión de la ministra recién que les leía. Están estimulando el crédito al sistema no financiero, por eso han capitalizado el SIGA. Quiero dedicarle un rato al SIGA, para si me quieren hacer preguntas de cómo funciona y por qué ha sido tan poco usado por la industria que ustedes participan. Hay estímulo fiscal al empleo y alivio al sistema productivo, y bueno, intentar fortalecer el sistema de protección social, seguro de desempleo, etc. Es decir, hay un conjunto de medidas que se van tomando y que están tratando de mantener que la oferta y la demanda funcionen a algún nivel para hacer que la caída de la tendencia sea lo menos posible. Lo voy a saltear esto porque es muy aburrido para acá, se los estoy dejando ahí lo que tienen ustedes, lo que el mundo está haciendo, lo voy a saltear ahora, después se lo miran ustedes detenidamente, conjuntos de medidas que el mundo está tirando para poder salir de esta situación. Insisto con lo que dije al principio, con mucha duda de cuál es la capacidad que tiene, pero sabiendo que algo hay que hacer. Voy a volver a esto, pero sobre lo que está haciendo Uruguay me parece que va a ser más interesante para ustedes. Así que en ese contexto es que ustedes tienen que tomar decisiones, y además en el contexto en el cual los bancos y los financiadores van a evaluar cómo participan del dinero. No es tan sencillo decirle a la banca, presten la plata, porque en algún momento la tienen que recuperar, porque al final el rol de la banca es custodiar los depósitos de las personas, y el sistema de depósito, que es el ahorro de las poblaciones, es muy relevante a los efectos de mantener una economía funcionando, ¿no? Una crisis en el sistema financiero, esto lo haría más las dos guerras, la 1 y la 2 juntas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos de no adecuarnos a este nuevo entorno? Y bueno, yo en este caso parecería menos, pero los comentaba al principio, hay un problema para mí que en general los empresarios, naturalmente, por el talante que tiene el ser empresario y emprendedor, es que uno es optimista, ¿no? Entonces, normalmente tenemos que ser muy optimistas, y aunque esto es viejo, siempre sigue siendo bueno para que vean. Si ustedes lo que están viendo ahí es la expectativa, en algún momento se le pregunta a las empresas cuál es su expectativa sobre la economía, que es la línea en roja. Fíjense, es el promedio de lo que todos los empresarios creen de cómo le va a ir a la economía y a los demás empresarios, y cómo creen que me va a ir a mí. Si se fijan, sistemáticamente, cada empresario individual contesta que le va a ir mejor que al resto, ¿no? Lo cual no es probable, ¿no? No es posible. O sea, que el promedio de todo cómo le va a cada uno, de mejor que lo que creen que le va a ir a todos los demás y a la economía. Esto en economía, en finanzas conductuales, del comportamiento, se le conoce como el sesgo de la confianza excesiva. Hay muchos sesgos en nuestras decisiones. Esta es una. Este error en una economía normal, o que se desarrolla más o menos renta, bueno, puede tener algún impacto en nuestros negocios por hacer presupuestos demasiado optimistas, subestimar el dinero que necesito para para cubrir el flujo de caja, sobreestimar márgenes, no sé, dar líneas de crédito a más largo plazo del que estábamos en condiciones de dar, etc. Pero bueno, al final se arregla porque la economía funciona, y si soy una empresa consistente y tengo un buen plan modelo de negocio, lo voy a ajustar. Hoy esto puede ser muy grave, y puede ser
que lo lleve a la ruina a alguien si nos equivocamos demasiado en cómo nosotros pensamos que no va respecto a esos escenarios que yo le estaba planteando. Así que en esto hay que ser muy cuidadoso y tratar de ser lo más objetivos posible y bueno, llegar a las conclusiones y monitorear esto de muy cerca. Dicho esto, me gusta que miren su empresa de una manera distinta, ¿no? Párense hoy, y esto normalmente no lo hacemos porque bueno, al final las cosas fluyen, pero normalmente una empresa, cuando uno mira el mercado de arriba, yo lo observara si me tomara un avión y mirara desde arriba el funcionamiento de los mercados y las empresas, cuanto más sofisticados los mercados y más sofisticados son vuestras empresas, más ocurre, en realidad son una entidad que interactúan entre dos mercados muy claramente, y su rol es hacer que el dinero que sobre, que ahorra y que se expresa en los bancos, en los mercados de capitales, en los ahorristas privados, se canaliza por mi empresa para desarrollar un producto y un servicio que lo coloco al mercado y el mercado me paga y yo se lo tengo que devolver y dándole rentabilidad que se lo estoy haciendo. O sea, nosotros interactuamos en un mercado. Una empresa uno la puede ver como un flujo de dinero que pasa por nuestras manos y al cual nosotros le sacamos valor para nuestro capital que invertimos y para el capital de otros que invertimos. Ya sea un banco que me prestó plata y tengo que pagarle intereses, ya sea un fondo de riesgo que me capitalizó y quiere rentabilidades, o quiere dividendos, ya sea mi familia, porque mi familia vive de esto y este es mi capital que tengo invertido acá y por lo cual lo tengo que rendir. Acá hay un flujo en donde tenemos una responsabilidad. Lo que estamos hablando es que esta crisis está cortando. Ambos mercados le está poniendo muchas fricciones y mucha dificultad. Entonces, si lo razonan de esta manera, yo me quiero centrar en la charla, que eso es lo que es finanza, en el lado izquierdo de la transparencia que ustedes están mirando, es decir, la empresa como un vínculo de relacionamiento entre el mercado financiero para poder llevar adelante proyectos. Y ahí es donde las finanzas hoy, 24% como le puse, hay temas que son bien complicados y en el cual en el mundo de hoy, y que tienen que ustedes intentar ver cómo pueden optimizar esa relación con el mercado financiero, ¿no? Ese es un poco el objetivo eso es al final la gestión financiera, es viabilizar que yo puedo llevar adelante mi plan comercial, mi plan, la misión, el propósito de mi organización hacia el mercado de consumidores o de empresas. Déjenme, miren esta transparencia que les estoy poniendo acá, la habíamos armado alguna vez nosotros para pensar cómo encarar empresas con dificultades financieras en una situación normal. Ahora la adapté para pensar cuáles son los impactos que tiene cuando hay dificultades financieras que todos podemos tener hoy, porque estamos viendo un riesgo que es sistémico de todo el sistema y además está correlacionado, o sea que los riesgos de todos nos impactan a todos. Entonces, usted acá lo que tiene es una hoja de ruta, ¿no?, de lo que pasa cuando hay un deterioro financiero. Cuando hay un deterioro financiero, hay posibilidad de entrar en un endeudamiento excesivo, con un deterioro de la capacidad de pago, y eso es lo que va a evaluar ese mercado financiero respecto a ustedes, si están mucho o poco endeudados al día de hoy, si no están endeudados para prestarles plata o poner plata, voy a tener capacidad de pago o no voy a tener de pago, y en qué momento y plazo. Si mis necesidades de dinero son porque circunstancialmente mi proyecto que estoy llevando adelante hoy, si es un proyecto de implementar tecnología, el riesgo es que mi cliente está en riesgo y entonces tengo un riesgo de mi cliente que no sé si va a pagar, o si lo que tengo en riesgo y el cliente me pide plazo y yo lo único que necesito es pasar por esta etapa, o si mi riesgo es más permanente, es que ahora necesito plata porque estoy perdiendo y no tengo perspectiva porque no, me va a llevar mucho tiempo, voy a tener margen negativo durante mucho tiempo y por lo cual me estás pidiendo que financie mi pérdida y luego la voy a recuperar, o si solo lo que me estás financiando es capital de trabajo. Es decir, el poder explicarle correctamente al mercado financiero por qué es que yo necesito fondo hoy para pasar estos escenarios es muy relevante, ¿no? Si estoy perdiendo rentabilidad, si es puntual, venía ya perdiendo rentabilidad o la empecé o es ahora que me cayó abruptamente y es circunstancial. Es decir, si cuando pase el escenario, lleve 3, 6 o 9 meses, mi negocio va a expandirse de nuevo o no, y yo estoy financiando esa parte baja de la curva, o si esto va a tener un impacto en mis márgenes porque hay cambio en los precios relativos o en la demanda del producto al que estoy trabajando, porque estoy en un sector que ya todos sabemos que no va a ser el mismo, por ejemplo, turismo, y por lo cual voy a tener que replantear mi modelo de negocio. Son todas preguntas que ustedes le van a tener que contestar a los financiadores si quieren obtener un buen respaldo, si quieren tener respaldo
del mismo, o ustedes mismos decidir poner más fondos propios si tienen capacidad de seguir capitalizando la empresa para mantenerla en este funcionamiento y saber que eso es una decisión consistente. Cuando además tengo problemas, obviamente, que podría tener en mi modelo de negocio, problemas operativos. En algunos casos o algunas industrias, como la que estamos ustedes y nosotros, el hecho de pasar a un mundo más digital se ha convertido, cuando estábamos preparados, tal vez en una pequeña ventaja para poder trabajar. Pero al final ustedes lo que tienen son estos efectos. Entonces, el problema es cómo yo gestiono estos posibles problemas, los identifico claramente y trabajo. Eso supone trabajar sobre estos 4 o 5 factores que tienen abajo, que parecen obvios, pero que en el día a día no estábamos acostumbrados a hacerlo naturalmente, porque no lo exigía la dinámica y no era necesario, y con un informe trimestral, o mensual, o semestral, o hasta anual, a veces, según el nivel de empresa, de uno monitoreaba esto, la iba llevando. Pero ustedes pueden tener problemas hoy en los ingresos, y yo tengo que saber explicar si estoy necesitando fondos, si mis problemas están en mi modelo de ingreso, si hay una caída en la demanda bruta, si hay cambio en las reglas de juegos, si es un problema que las nuevas acciones comerciales no son consistentes, si se cayó la cadena de abastecimiento, si los precios, hay que hacer un cambio en la política de precios, si tengo problemas en los costos, cualquiera de los que están planteados ahí, ineficiencias productivas, problemas en el abastecimiento, ¿no? Sobre costos logísticos, hay cambios potentes en los precios relativos del negocio que estábamos, que cambiaron la relación entre ingresos y egresos que nosotros manejábamos. Obviamente hoy el capital de trabajo es un problema, ¿no? Tengo todo el tema del crédito, si me van a pagar en tiempo y forma o no, si soy una empresa que tengo hoy un backlog de proyectos interesantes y que por lo cual no tengo problemas los próximos 2 o 3 meses, pero no le puedo vender nada y por lo cual cuando arranque en mayo o junio a vender nuevos proyectos, los meses que tendría que haberlo vendido no los pude vender y no tengo un backlog acumulado. Eso es en el negocio de proyectos es un problema que nosotros estimamos que hoy está arriba de la mesa, y eso es una cosa porque va a extender el ciclo de venta bastante, y eso va a generar necesidades financieras, pero voy a tener que explicar que es viable, que efectivamente esos proyectos luego van a salir adelante, y lo que estoy pidiendo es un plazo de maduración de venta, y vamos a tener que convencer que me financies ese plazo de maduración de ventas, que se va a extender de 3 a 6 o a 9 meses. Y obviamente toda la etapa final de financiamiento, que le voy a charlar un poquito más tranquilo, pero al final ustedes tienen que tener una estrategia para estos 5 componentes y que sean consistentes para que permitan minimizar los problemas que están planteados arriba, que es un endeudamiento excesivo, que podría llegar a que no lo pueda pagar y por lo cual me lleve a la quiebra, o que no consiga más financiamiento, o que tenga que poner todo capital propio, que me lleve a que no sea rentable y no pueda distribuir dividendos, retribuir al capital de ese mercado que me está financiando. Ahí hay que ver si es transitorio o permanente. Y por último, convencer que mi modelo operativo en las nuevas reglas funciona, que no tengo un riesgo operativo, no tengo un riesgo de ejecución del proyecto, porque si el proyecto nuevo, las nuevas condiciones, no lo puedo ejecutar, entonces no voy a tener los ingresos, y por lo cual el financiador va a decir, yo no voy a ingresar en esa dinámica. Esta es una cosa que les preocupa mucho a los bancos de la industria tecnológica, porque ellos dicen, si yo me equivoco con una fábrica que produce hoy lácteos, los alimentos en el futuro se van a vender y al final me puedo quedar con la planta. En el caso nuestro no se puede quedar con nada, o sea, ¿con qué se quedaría si le fuera mal a CPA? Con un edificio vacío. De hecho está vacío el edificio, hoy no hay nada, porque se alquila, o sea, no se ha arruinado y no tenemos a nadie en el edificio. O sea, ¿qué se va a llevar? Las computadoras, el capital intangible del capital humano de los que andamos. O sea, es complicado, digamos, para la banca relacionarse en problemas de esto, por eso creo que hay que trabajar algunos instrumentos con el gobierno de la CUTI para ayudar en esto. Lo voy a saltear. Volviendo a esto, intenté transmitir algunas ideas sobre de cómo encarar, de cómo pararse respecto a entender y hacer un buen diagnóstico y un buen mecanismo de cómo me voy a comunicar con ese mercado financiero para poder obtener los apoyos que voy a estar necesitando. Si ustedes se fijan acá, no sé si lo ven mucho, después lo miran detenidamente, lo que están verdes son las que estarían menos afectadas por COVID, las rojas son las más afectadas, las industrias. Fíjense, acá lo que les estoy poniendo es el nivel de endeudamiento de las empresas, la deuda sobre el capital total de la empresa, que cotizan en bolsa en Estados Unidos, ¿no? Hay de 56, fíjense la segunda que pasé ahora, miren dónde están las empresas de software, al final. Software, sistemas y application, 8,8%, software, internet, 16%. Es decir, la industria de software tiene con el mundo de la deuda, es una industria de mucho capital, de mucha inversión de capital propio,
por estos motivos, es decir, la banca y los sistemas financieros de deuda nunca se sintieron cómodos prestándole a industrias de intangibles. Es un clásico, esto es un tema de literatura en finanzas, y nos agarra hoy esta crisis sistémica, en donde es difícil además que si el capital de riesgo también hoy tiene muchas discusiones sobre cómo participar en este proceso de invertir o no. Uno se podría preguntar hoy si es un buen momento para conseguir un capital de equity que quiera invertir en mi empresa. Obviamente me va a costar más acción, más participación entregar, que la que si hubiese pedido que ingresara ese capital en otro momento. Pero históricamente la banca con el sistema financiero, con las empresas de intangibles, tiene una relación bastante más acotada, y eso es un problema por algo que vamos a ver ahora. Los bancos necesariamente son la institución para canalizar el ahorro a la inversión a través del crédito, y como pueden producir un riesgo sistémico que haga que toda la economía caiga, como nosotros lo vivimos en el 2002, es un mercado imperfecto, asimétrico, y es regulado, y por eso lo regula el Banco Central, a través de requerimientos de capital que tiene que tener un banco, previsiones, es decir, es un mercado regulado. Esto hoy podría ser una ventaja, en términos de que, dado que seguramente se ablanden todas las condiciones de requerimiento de capital y de previsiones, facilite que la banca pueda, en principio, como pedía la ministra al inicio que yo leía, que dé más crédito. Claro que de mi punto de vista está faltando saber si esta crisis se alarga demasiado, o si luego de la crisis va a haber efectivamente muchas empresas que no van a sobrevivir. ¿Quién paga ese muerto, digamos? ¿Quién paga esos capitales invertidos y perdidos? Y que eso no afecte la solvencia del sistema financiero. O sea que no es tan obvio, si los instrumentos no son claros, que no los... Un instrumento es obviamente los fondos de garantía que están arriba de la mesa. Yo les propongo que luego, tranquilos ustedes en casa, reflexionen sobre las cosas que un banco les va a pedir para poder evaluarlos. Un banco, para evaluarlo, va a mirar, y se llama en el mundo de los créditos las 5C. Les va a evaluar su carácter, es decir, su historia, si son emprendedores, si tienen éxito, si tienen antecedentes morales positivos en el sentido, digamos, de haber sido buenos pagadores, no hay problemas de ese tipo. Es decir, el carácter es el management de la organización, ¿no? Eso es un punto bien relevante. Entonces yo tengo que tener una historia bien contada, de que soy un management responsable, profesional, inteligente, y que entiendo el mundo en el que estoy ahora y al que voy a ir. Me van a pedir capacidad de pago, si voy a tener que demostrar para qué pido esos fondos y a qué responden, si responden a problemas permanentes o estructurales, o si son transitorios. Me van a pedir si mi negocio, una vez que salgamos de la U, o esperemos que no es una L, de la U, voy a estar, en qué condiciones voy a estar de competitividad y me vaya a poder devolver el préstamo, más si le voy a pedir, a qué plazo se lo voy a pedir. Entonces todo eso tiene que ver con la capacidad de pago. Las condiciones del contexto es el negocio, o sea, en qué condiciones hacemos negocio, no voy a repetir de esto. La C es la colateral. ¿Tengo garantías suficientes? ¿Tengo capacidad de entregar garantías o colaterales que permitan una segunda fuente de pago? Un banco, que razona distinto con un equity, que dice yo al final, al final me puedo quedar con las acciones de la empresa, o voy a hacer una segunda venta, o tengo un mercado de salida, si invertí y no me fue muy bien en la empresa que invertí. En un banco tiene que tener una segunda fuente, y el banco lo que razona con todo un crédito es cuál es el riesgo que yo estoy potencial que asumo, cuánto es la pérdida máxima que puedo tener de relacionarme con ustedes, y en el caso ese la voy a minimizar si sé que contra algo puedo ir y cobrarme. Ese es el razonamiento que hacen, obviamente, y los mercados como el nuestro, que son ineficientes, y además de empresas que en realidad no tienen gran capital o patrimonio dentro de la empresa, sino que habría que ver si lo tiene el empresario y no la empresa, ahí va a haber un juego bastante interesante. Por eso se están largando instrumentos como el SIGA, de que intentan actuar como garantía. En última instancia, el Estado bastaría como garantía. Ahora, el Estado no va a garantizar el 100% de lo que estamos hablando. Va a garantizar el 70%, el 80%. Le va a hacer asumir un riesgo al sector financiero y también a la persona que está tomando el crédito. O sea que este es todo un tema relevante para tener claro cuando voy a negociar qué estoy pidiendo. Normalmente es el banco el que decide que quiere usar los fondos de garantía que pone a disposición el gobierno, pero tiene que estar convencido conmigo que al final voy a poder pagar. Si no puedo pagar, no va a ir a la garantía, porque el banco también puede perder algo, aparte de perder reputación frente al fondo de garantía para futuro. O sea que no es tan obvio que porque esté la garantía me la vayan a entregar. Obviamente capital es mi capacidad, ¿no? Los ratios de mi organización, la historia económica financiera de mi empresa, el nivel de capital que está invertido en la empresa. Por eso se conoce como las 5C, que yo tengo que poder ser capaz de
de manejar correctamente con el sistema financiero. En particular el Banco Central, estos son los ratios que analiza para saber si le pide, o sea, se proyectan flujos de fondo y me pregunta si mi flujo operativo, mi EBITDA, es capaz de pagar por lo menos los intereses en el periodo que estoy pidiendo la plata, que mi patrimonio final, inicial y final sea mayor que cero, o sea, me dice que mi patrimonio crezca. Esto el Banco Central lo va a tener que cambiar, porque posiblemente muchas empresas caigan su patrimonio este año. Por lo cual acá es un tema que va a haber que trabajar con el regulador, en donde si me exige que mi proyección, mi patrimonio no caiga, bueno, posiblemente no califique o califique mal para el crédito. ¿Se entiende en este punto lo que estoy diciendo? Me está pidiendo que mis activos operativos, o sea, todos mis activos menos mis deudas con proveedores, sean mayor que la deuda. O sea, me está pidiendo que mi empresa tenga mi capital de trabajo y lo que tengo en activos supere. En la industria tecnológica el problema es que tenemos muchos activos intangibles y por lo cual podría pasar que no tampoco sea sencillo cumplir este ratio a los efectos de evaluar la organización, porque las normas contables no me dejan ayudar en desarrollos tecnológicos fácilmente, por lo menos, o sea, aunque los gobiernos se den mucho. Me pide que mi variación de capital de trabajo no sea lo que fundamenta por qué puedo pagar los intereses del capital de la deuda de ese año. Es decir, me dice, no es que vos me vas a pagar porque te vas a deshacer de todo el stock y vas a cobrar todas tus cuentas con clientes. Efectivamente, vamos a intentar disminuir stock, los que tienen, no es el caso de ustedes, pero bueno, posiblemente este también es otro ratio que va a haber que tener muy presente. Y lo otro que hace al final es estresarme. Dice, bueno, muy bien, si yo te estreso frente a una situación de crisis, ese flujo que vos me decís que va a cumplir, ¿a cuánto es qué tan lejos está de cumplirse y cuál es la dimensión? Vos me pedís $100.000 o $50.000 y me decís que tu flujo en la nueva situación te produce esos $50.000, bien, y si te lo estreso a un 10 o un 20 o un 30 de caída de la actividad económica, o a una caída porque tenés muy concentrado tus ventas en pocos clientes, y uno de esos clientes entra en problemas, porque te van a evaluar el riesgo de la cartera de tu cliente, y te lo estreso, y me dice, no, quedás bajo negativo $50.000, bueno, eso podría llevar a que no te den el préstamo. Es decir, las situaciones de estrés. Por eso yo les sugerí al inicio que ustedes tienen que estresar su organización, porque se las van a estresar los financiadores. Yo no voy a entrar en esto ahora porque si no la charla se hace muy larga. Bruno, sí. Tenemos una consulta. ¿Qué tan ágil es pedir financiamiento al día de hoy? ¿Cómo? ¿Qué tan ágil es pedir financiamiento al día de hoy? Bueno, yo creo que esa es parte de los problemas que están hoy. Yo creo que este es un tema que creo que el gobierno lo va a tener que encarar. El mercado financiero uruguayo no era muy ágil para el préstamo a la pequeña y mediana empresa por múltiples motivos. Es lento y yo creo que hoy tienen un problema operativo. O sea, parte de la respuesta a lo que la ministra preguntaba en esa entrevista es que el mercado, como no estaba esperando esto, no estás preparado logísticamente para una salida masiva de dar crédito en forma sencilla. Primero porque creo que hay temas logísticos para resolver. La ANDE es una organización nueva que se creó. El SIGA estaba pensado. Fíjese que el SIGA da, los créditos que el SIGA estaba garantizando hoy son el 0.3% de todos los créditos que tiene el sistema financiero uruguayo. El sistema financiero uruguayo hoy tiene unos 9.000 millones de dólares de préstamo, 8.000 millones de dólares del sector empresarial, y el SIGA es el 0.3% de eso. Entonces, hay un problema logístico. Si yo quiero saber, la decisión que tomó el gobierno de llegar a prestar, a garantizar hasta $150.000 es muy importante, es muy relevante, es un cambio sustantivo. Lo máximo eran 60.000 antes, ahora son 150. Eso amplía el mundo a empresas ya de un tamaño medio. Pero claro, la dinámica de esto tiene que estar muy preparado. En un sistema financiero que todavía no evaluaba crédito digitalmente. Porque nuestro sistema financiero evaluaba crédito en forma presencial. ¿No? O sea, había un trato todavía. O sea, todo el problema está en la documentación, ¿no? Espero que se pueda resolver rápidamente, legalmente, que todo se digitalice para poder hacer evaluaciones de crédito digitales. O sea, hay problemas logísticos relevantes porque nuestro sistema financiero, es líquido y es sólido, como dice la ministra muy bien, pero no es un sistema desarrollado o moderno a full. Así que ahí tenemos un problema. El segundo tema es la banca, que tenga la banca claramente todos los instrumentos para decir, yo voy a asumir mucho más riesgo, pero yo tengo un día después que es si efectivamente cuál es el nivel de porcentaje que no vas a pasar esta etapa, no me va a poder pagar, y si el porcentaje de fracaso no me absorba todo el capital que tiene hoy el sistema financiero y ponga en riesgo al sistema financiero. Y ahí es donde el gobierno va a tener que tomar, creo yo, otras decisiones más claras vinculadas a
la posibilidad de hacer operaciones de compras de cartera, de participar de alguna manera en la solvencia del sistema financiero. O sea, hay una serie de problemas. O sea que hoy a esa respuesta a esa pregunta es que hay mucho trabajo por hacer. Creo que son cosas que la CUTI como Cámara podía sentarse a trabajar para poner en la agenda, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que podría tener este sector en particular en las actuales condiciones para acceder a líneas de crédito de forma más ágil y rápida? No sé si contesté la pregunta. ¿Hola? ¿Me escucha? Yo creo que Yo sí. creo que sí. Ok, gracias. Voy a saltear esto. Estas son las calificaciones que hacen los bancos de empresa, 1A, 1C. Ustedes tienen que estar entre 1C y 2B para poder acceder a líneas de créditos razonables. Si estoy en 3, porque soy un deudor que tiene problema de capacidad de pago, y me califican porque no cumplí alguno de estos indicadores que les puse acá, va a ser muy difícil obtener línea de crédito. Todas estas cosas el gobierno seguramente las va a facilitar, el Banco Central, el regulador las va a facilitar durante meses para no generarle estrés al sistema financiero y permitir. Pero bueno, son las condiciones que hay que trabajar. Esto es largo, es una charla, esto no lo puedo desarrollar. Solo quiero que tengan presente que hay un montón de cosas que en otro momento no le daban importancia, pero que hoy empiezan todas a ser relevantes a la hora que yo me siente a negociar y que pueden explicar por qué no me dan una línea de crédito, o por qué me dan menos de lo que necesito, o por qué no puedo usar los sistemas de garantía. Lo voy a saltear porque si no la charla se va muy larga, pero acá les estoy dejando todas las garantías que pueden ser presentadas para obtener depósitos, cesiones, bienes, derechos, prendas. O sea, hay un montón de cosas que el gobierno, que los bancos aceptan como garantía. No hay que pensar solo que lo único que puedo hacer es una hipoteca o prendar un auto. Lo otro relevante que me parece que tiene que ver en esto, y les quiero transmitir una idea, es que acá me parece que hay una oportunidad también para pensar cosas más complejas, que es, yo soy la empresa que tengo que evaluar los riesgos, me van a evaluar a mí, y yo tengo que evaluar los riesgos de mis clientes y de mis proveedores. Acá se vuelve bien complejo el tema riesgo, porque ustedes pueden tener un problema, bueno, fianzas, cesiones, ¿sí? Lo paso y después lo leen ustedes detenidamente, porque esto es muy largo, me parece que les puede ser útil para imaginarse negociaciones con el sistema financiero. Pero déjenme decirles que en términos de riesgo es bien complejo lo que van a tener que evaluar. Ustedes van a tener que evaluar las 5C de sus clientes. Si sus clientes, porque en muchos casos sus clientes, si son empresas relativamente grandes, van a poder negociar con la banca que los ayuden a financiarlos a ustedes. O sea, si yo tengo un proyecto a 6 meses hoy con una empresa que está en funcionamiento, o una nueva venta que hice de un proyecto, podríamos negociar de alguna manera algún sistema de financiamiento que sea garantizado para la ejecución de ese proyecto. Porque lo que Uruguay no puede pasar hoy, este es un tema que la CUTI debería discutir, es que ¿en qué áreas el gobierno va a priorizar? O sea, Uruguay para salir de esta crisis posterior necesita mejorar su productividad, su innovación y su eficiencia. O sea, si nosotros retrocedemos 10 años para atrás en términos de productividad, innovación y competitividad en el mercado, va a ser mucho más difícil la curva, y entonces vamos a estar muy lejos de la tendencia que le mostraba al inicio. La implementación de tecnologías no es porque sean ustedes, o a mí me interesa también que sea así, sino porque efectivamente es un tema bien relevante, porque vamos a tener que aumentar mucho la digitalización de la economía para poder. Entonces yo creo que ahí hay oportunidades de pensar instrumentos especialmente que estén vinculados a los negocios de la tecnología, de la digitalización, pero hay que adaptar los instrumentos financieros para pasar esta parte de la curva baja en la que estamos hablando. Lo otro que les sugiero de todo esto es que ustedes tengan que tener sistemas de monitoreo de información de Ronitan. Esto cuando lo hablábamos en curso parecía una cosa que sí, suena lindo para vender tecnologías de hacer sistemas financieros, sistemas de forecast dinámicos con BI, etc. Hoy les puedo asegurar, hagan lo que Excel si quieren o en cualquier otra herramienta, pero tienen que tener su sistema funcionando muy aceitado para que los sistemas de información sean permanentes. La banca les va a estar pidiendo constantemente a ustedes que tengan capacidad de proyectar sus números en monitores velozmente, rápidamente, sabiendo sus necesidades financieras en términos constantes. Y esto es para ustedes. Y en algunos casos yo creo que ustedes van a tener que acostumbrarse a pedir información a sus clientes y a sus proveedores de si van a poder cumplir. Porque acá puedo tener problemas que queden desfinanciados mis clientes y proveedores y yo tengo un riesgo que al final no puedo hacer la operación y me caigo. Entonces, la dinámica del analista financiero, de cómo mueve, tiene que ser muy distinto. O sea, normalmente nosotros vendemos, me va a pagar, le doy crédito, 30, 60, 90. Si no me paga, y si estoy trabajando con él y después me lo dice, che, ¿me ayudas a financiarle? Porque
la respuesta natural que tenemos todos es decir, le pido al proveedor más plazo, le pido al proveedor que me haga un descuento. Lo que pasa es que, claro, ese círculo vicioso, en donde todos hacemos lo mismo, en realidad genera una bola de nieve peligrosa para todos, ¿no? Entonces, yo creo que en este tema hay que ser muy ingenioso y pensar alternativas en donde involucro en la decisión qué rol puede cumplir imaginen consiga, yo si soy una gran empresa que le vendo a muchos productores chicos, yo podría encargarme de ayudar, y tengo miedo de venderles porque no sé si me van a pagar, o les vendo y luego voy a tener problemas, yo podría ayudar a ver si no puede haber ahí como cierta actividad de fideicomiso o cierta actividad colectiva en el cual ayudamos a promover el acceso al crédito de mis clientes base, a partir de que yo en algo participo de la garantía, además de la que da el SIGA. O sea, hay que poner mucha imaginación en los tiempos que vienen para poder hacer que fluya y no sentir esa frustración que sentía la ministra al inicio de la tarea. Yo le sugiero que cada uno se arme su cuadro de sus supuestos con el cual está trabajando, sus objetivos, objetivos estratégicos, acá estamos hablando 1 mes, a 2, a 3 y a 6, la premisa que están suponiendo de por qué creen que eso va a ser así, las acciones, qué probabilidad de ocurrencia tiene y qué importancia relativa tiene, y lo monitoreen y lo tengan, y sea un instrumento hasta para negociar con sus clientes, proveedores financieros, digo, en términos de demostrar que tengo control de la organización. Recuerden las 5C, la primera es carácter. Tengo que demostrar que tengo control de lo que está pasando. ¿Sí? Tengo que demostrar que tengo control y comunicar para poder acceder a financiamiento en estos periodos de tiempo. Algunos mensajes finales para terminar la charla. No subestimar el impacto, evaluar los impactos según la salida, sean B, en U o en L, tener líneas de liquidez para corto y mediano plazo, tratar de tener liquidez, tener financiamiento acordado, tener fondos, es muy relevante, eso le va a dar más tranquilidad para tomar mejores decisiones, no solo fondos para saber si puedo pagar los próximos 2 meses, sino para poder moverme en las adaptaciones a lo que tengo que ver, hasta para aprovechar alguna innovación, esto es muy importante. Tener claro el diagnóstico y los motivos de la necesidad de fondos, si es transitorio o permanente, no se autoengañen que eso es un problema en esta etapa. Tienen que poder determinar claramente, porque si es transitorio, fantástico. Pero si es permanente, es mejor que repiensen su modelo de negocio y repiensen y traten de conseguir financiamiento para repensar su modelo de negocio en esta situación y en la nueva que va a haber post-COVID. Reestructurar su estructura de capital y financiamiento, van a tener que trabajar sobre estirar plazos, eso creo que no, si tienen deuda no va a ser problema con la banca les va a dar plazo, les va a dar van a tener condiciones para negociar tasas de interés, tratar de que no sean excesivas, ahí obviamente hay un trade-off con la banca, más riesgo, más tasa, pero eso tiene un límite, hay que ver si los instrumentos del gobierno permiten bajar, usando por ejemplo el SIGA, el costo de financiamiento, y eso les permite hacer tasas de interés en pesos y en dólares competitivas. Obviamente traten de que si ustedes trabajan para el mercado interno sean pesos y no en dólares. Evaluarlo y monitorear en tiempo real el flujo de caja, háganlo, recalcular las necesidades financieras permanentemente, evaluar el riesgo de su cliente y de su proyecto, buscar cooperar clientes, proveedores y bancos, ¿no? Buscar que las soluciones sean lo más cooperativas posibles en todo esto, evaluar alternativas de financiamiento o equity, bueno, capaz que es un momento para algunas inversiones de capital en este momento, no digo en todo, pero en algunos casos puede ser un buen momento, los fondos de inversiones hoy pueden estar viendo algunos temas con interés, obviamente que tendrán que hacer ustedes saber si pueden o no soportar esto o tener que tomar la decisión ahora, pero no descarten algunos modelos de negocio que los fondos puedan estar interesados o inversionistas de RIAS hoy participar del negocio, mantener informados a los bancos, a los proveedores, tener muy claro el plan de corto y mediano plazo, y bueno, y estar aprovechando todos los instrumentos públicos, ¿no? Estos son como consejos, no sé cómo le quieran llamar, sugerencias, focos de atención que normalmente no lo tenemos en una época de no crisis, y que bueno, que intentan tomar el sartén por el mango y que no mi empresa esté girando a las energías de lo que el mercado está ocurriendo. Creo que estamos de plazo medio complicado, lo último que me quedaba a mí es algunas cosas vinculadas a las políticas del gobierno, no sé si hay tiempo o me quieren hacer alguna pregunta. Bruno, tenés hasta 11:30 tenemos tiempo, así que bueno. no hay problema, tranquilo. Y también tenés la posibilidad de abrir un espacio de preguntas al final para que puedan conversar. Bueno, si quieren termino y conversamos al final, son 5 minutos y nos quedamos charlando un rato si hay preguntas. Les cuento acá,
¿Qué es lo que el gobierno está poniendo arriba de la mesa? Seguramente lo están leyendo la prensa, son un poco los dedos para hacer más fácil para ustedes. Los instrumentos, cada uno de los instrumentos puede interactuar, obviamente, con cada uno de los 5 factores que les mostraba ¿no? Sobre mis ingresos, sobre mis costos, sobre mi gestión de capital de trabajo, sobre mi financiamiento. Una línea de trabajo es inyección de liquidez al sistema financiero. Acá ustedes tienen lo que Uruguay está haciendo, luego si ustedes tienen tiempo, acá ahora se me complica, podrían ir a la que les hice lo que el mundo está haciendo y comparar el gap que hay, y ahí podría haber algunas iniciativas para la CUTI de tomar algunas de esas otras iniciativas que están ocurriendo en el mundo y compararlas con Uruguay. Pero inyección de liquidez al sistema financiero es reducción de encajes bancarios, o sea, el Banco Central regula a los bancos y le dice, mira, de toda la plata que te depositan los uruguayos, hay un pedazo que vos tenés que dejarlo reservado, que no es menor, porque si mañana hubiese un problema de corrida, o hubiese un problema de que muchos quieren salir, vos tenés que ser capaz de tener liquidez para devolverle la plata a los depósitos a tu cliente. Entonces ahí ese dinero está en el central. A veces la gente, esas son las reservas que habla el central a veces, eso explica la mayoría de las reservas que tiene el central, esa plata no la podemos gastar, es la que hace que el sistema funcione. O sea, son reservas, pero para usar en el sistema financiero, no para otro objetivo. Las reduce, y por lo cual con esto buscó, y en pesos, busca que haya más plata líquida en pesos, porque los bancos uruguayos tienen mucha liquidez en dólar y poco en peso. Entonces, por lo cual, si quieren, y no dudo que los bancos tengan ganas de deshacer su posición en dólares para pasarla a pesos hoy. Por lo cual necesitan tener instrumentos en pesos para poder prestar pesos. ¿Se entiende lo que digo, no? O sea, el banco no va a querer descalzar su moneda, seguramente, y asumir ese riesgo. Por eso el Banco Central está tratando de liberar que haya más pesos prestables en la banca. Canalizar fondos de organismos multilaterales para financiar créditos de empresas en sectores afectados. Estos días la ANDE recibió 15 millones de dólares del Fonplata. Fonplata es un organismo, es un BID chiquitito de acá de la región, pero bueno, seguramente el Banco Mundial y el BID van a estar poniendo fondos en los distintos bancos e instrumentos que el Uruguay tiene hoy, sea bancos públicos o algunos instrumentos como la ANDE o el SIGA, que canalicen para que la banca privada pueda prestar. Ese es un camino. Nos encontramos con el problema logístico, como decía recién, y del día después de cómo se pagan las pérdidas que van a salir de este proceso para el sistema financiero. Creo que esos 2 temas hay que resolverlos, que no están claramente resueltos. Estímulo al crédito al sistema no financiero, o sea, a ustedes, a nosotros, a las empresas. Está el SIGA, que ahora si quieren les cuento algunas cosas. Ha tomado decisiones de aumentar el fondo de garantía. Hay una disminución de la comisión. La comisión hoy del SIGA es del 2% en peso y el 2,6% en dólares, y la bajaron al 0,68, es una bajada muy importante. Aumentaron plata hasta $150.000, plazos, es decir, que es una medida interesante. Para obtener fondos del SIGA hay que ir al banco, y el banco es el que decide usar el SIGA. La página web del SIGA es bastante buena, si quieren pueden ingresar después, igual algunas cosas tengo por acá. ANDE, criterios más laxos y de reducción de tasas. ANDE igual está más vinculada, digamos, al mundo de la MIPE, de la PYME, de la MIPI, y de la pequeña empresa, no de la pequeña y de la mediana, o de empresas más sofisticadas, del estilo de la que estoy viendo que están aquí en el chat, en la charla que estamos teniendo. La ANI tiene algunas líneas, pero bueno, yo creo que acá hay trabajo para hacer. Y bueno, y hay una extensión de plazos de vencimiento de plazos de créditos. El Banco Central le autorizó a los bancos a extender plazos, no cobrar capital, no cobrar intereses, y no recalificar. Si yo hubiese reestructurado o tomado plazo y el Central no actuaba, me hubiesen tenido que cambiar de categoría y sacarme de 2A o 2B o de 1 y mandarme a 3 posiblemente, y eso hubiese sido un problema porque te encarece el crédito, además de no poder darte más deuda, salvo que tengas garantías reales. Entonces, esa medida no es menor, porque eso ha dado un tiempo a la banca para reflexionar, para pensar, y ver cómo nos movemos todos en este mundo. Acá lo que uno podría pensar, y lo que les decía recién, es que capaz que va a haber que pensar, además, algunas alternativas más potentes, de recompra en algún momento de deudas, o usar instrumentos como República Fisa, como se hizo en el 2002. Recuerdan que los créditos malos se pasaban a otros organismos, no sé. Hay una serie de instrumentos que el gobierno va a tener que pensar también para los sectores de medianas y de grandes empresas, que le permitan a la banca tener más tranquilidad a la hora de asumir más riesgo en el crédito.
estímulo fiscal del empleo y alivio del sistema productivo, obviamente tratar de bajar impuestos, correr impuestos, contribuciones, seguro de desempleo, porque bueno, de alguna manera es una forma de subsidiar a la empresa y al trabajador. Y por último, la seguridad social, bueno, todas las políticas sociales. O sea, en general los gobiernos se mueven en estas 4 dimensiones, ¿sí? En los instrumentos que están arriba de la mesa. Solo para dar un tema, para ver dónde está Uruguay, esto es el esfuerzo fiscal que está haciendo el mundo. Acá están las medidas: diferimiento de impuestos, está país por país qué hizo Uruguay y qué están haciendo los demás países, ampliación de beneficio de desempleo, ampliación de transferencias, programa de préstamo, etcétera, más o menos qué está haciendo Uruguay o no. Si digamos que Uruguay todavía no tiene desplegado claro cuál es el monto del dinero que va a poner, si se fijan, Uruguay, en términos de deuda pública sobre PBI, está a mitad de tabla, ¿no? Tiene casi un 60%, pero en términos del esfuerzo fiscal que ya ahí tomó con estas medidas, todavía está lejos de lo que están tomando los demás países. ¿Se entiende el gráfico? Sí, ¿no? Esto de no verle la cara y saber si... Creo que es intuitivo, ¿no? Se entiende bien el gráfico, ¿no? ¿Ok? Bueno, Uruguay O sea no tiene no... máquina de imprimir billetes, ¿no? Entonces es razonable que esté en esa posición también. No, está claro, pero no lo estoy cuestionando, no es un cuestionamiento al gobierno. Solo digo, lo que pasa es que como estamos todo el día invadidos por información y solicitudes, el problema es, y de hecho, de dónde arranca cada país o algo. Solo estoy señalando, no es una crítica al gobierno, solo estoy señalando cuál es la expectativa que podemos tener de impacto, de cuáles son la capacidad de financiar todo esto. ¿De acuerdo? No es con ánimo de criticar, ni estoy en condiciones de saber cuál es yo el número, yo soy analista financiero, de evaluar qué es lo que está pasando y cuál es el volumen del impacto que puede haber. ¿Está bien? Obviamente que no es lo mismo otro país. Chile es el más parecido a nosotros y está teniendo donación. Acá Chile, lo que alguien va a decir es que tenía un fondo de reserva muy potente, real, de plata de gobierno central, no del Banco Central, y ya está siendo muy agresivo hoy en este tema, ¿no? Si quieren. Bien. Acá después hay 2 millones de debates, si esto puede producir inflación, o sea, imaginan, como le dije al inicio de la charla, hay muy poca hoy capacidad de la teoría económica para saber los impactos, hay mucho de esto de ver cómo lo vamos llevando adelante y canalizar la crisis, tratar de aplanar la curva sanitaria. Y una que me gusta a mí ahora, no la puse el gráfico, pero muy interesante, una de Economic, después si quieres se lo paso, que él habla, un economista italiano, dicen, hay que atacar la curva sanitaria y la curva económica y ver si las podemos aplanar de alguna manera las dos, ¿no? Pero bueno, esta es la dimensión de Uruguay, o sea que hay un terreno para hacer más, igual yo creo que hay más capacidad de invertir, y de hecho Uruguay tiene líneas contingentes de 2.000, 3.000 millones de dólares, que todavía el gobierno no ha quedado muy claro cómo la va a poner arriba de la mesa, y eso creo que en algún momento lo van a tener que hacer para que los agentes económicos privados, tanto de la economía real como el financiero, puedan tener más claro en qué contexto, cuál va a ser la característica de la salida de Uruguay. ¿Sí? O sea, porque para decir que voy a salir en una U y no en una L, todos tenemos que estar convencidos de que eso va a ser posible. Uruguay tiene alguna ventaja, vendemos alimentos, el agro, China está saliendo, o sea que hay cosas de que agarrarse, pero bueno, creo que hay que esperar un poquito para poder evaluarlo. Ahora, lo que ustedes controlan, que es el objetivo de esta charla, es monitorear su empresa, tal cual se lo planteé hasta ahora, en esas condiciones, porque lo otro no depende de nosotros, depende de los demás, solo lo podemos interpretar y evaluar probabilidad de ocurrencia. Algunas ideas que yo les planteo obviamente amortiguar el shock implica asumir un fuerte desvío fiscal, seguramente va a ocurrir. Va a haber reformas estructurales que hacer para mayor eficiencia, productividad y crecimiento económico, un poco lo que le planteaba, que se vuelven cruciales en la salida, y ahí es donde nosotros pensamos que Cuti algo podría tener, porque ¿quién lidera la salida de todo esto? ¿No? ¿Solo el agro? O sea, ¿quién va a liderar la salida del Uruguay para que volvamos a una curva y volvamos a la tendencia? Entonces yo creo que acá hay oportunidades y posiblemente la industria de los activos más modernos, de la industria del conocimiento, deberíamos jugar un rol importante en el debate también de los impactos de mediano y largo plazo a los efectos de que los instrumentos que se pongan permitan mantener. El mayor riesgo de las crisis de este tipo sistémica es que se destruyen empresas que tienen activos que son intangibles, capital humano, conocimiento, capacidad de seguir proveyendo a clientes del exterior y no perder esos mercados. Es decir, hay un montón de situaciones que son complejas y tratadas individualmente, desde el punto de vista financiero, son muy difíciles para las industrias. Pero
Si todos dejamos de viajar, de mantener en contacto, de relacionarnos, de mantener atendiendo a los clientes exteriores en cosas que estábamos arrancando, es un problema en términos de perspectiva. Luego recuperarlo no va a ser sencillo en un mercado complejo. Entonces, yo creo que acá hay algunas cosas que posiblemente haya una agenda para el tipo de industria que estamos, en donde se esté trabajando. Me consta que el gobierno está proclive a charlar estas cosas, hay algunas industrias, porque algunos que están en la charla y los conozco saben que hemos estado trabajando con ellos y he hablado con gente, con las actuales autoridades. Hay perspectivas, pero bueno, también esto es verdad que es un tema en donde todo el mundo reclama y pide, y bueno, hay que demostrar la validez de por qué los pedidos que puede hacer esta industria respecto a algunas adaptaciones a los instrumentos. Con esto termino. Acá yo les voy a dejar en la presentación información en particular del SIGA, para lo que les contaba recién, cuál es el volumen de operaciones que el SIGA ha hecho en el pasado, ¿sí? Garantías promedio que entregó, créditos promedio. Esto debería subir, por eso el gobierno ha autorizado llegar a $160.000 para créditos. Los bancos que participan, fíjense, todos los bancos, de hecho el Santander tiene más actividad que el Brow, es un dato que llama la atención, o sea que la banca privada lo ha tomado el instrumento, lo conoce, ¿sí? O sea que no va a ser una sorpresa, esto es una ventaja, pero fíjense que las empresas que que trabajan con más empresas chicas lo usan menos, ¿no? O sea que esto es una buena noticia, pero claro, no está masificado y está muy poco usado por la industria del conocimiento del instrumento todavía. Acá está cómo se ha distribuido. Así que acá hay una agenda para la CUTI, me parece, para pensar una línea especial para el tipo de empresas y tipo de problemas que son distintos. De hecho, yo creo que la ANI tiene mejores productos cuando piensa en el fondo Fiandra, en proyectos de cómo expandir la industria al exterior. Ya tiene algunos productos, pero claro, tiene una capacidad limitada. La ANI no tiene muchos fondos. Capaz que ahí se podría aprender lo que la ANI ha hecho en financiar a ciertas industrias del conocimiento y a partir de ahí intentar tener un mejor acuerdo con estos instrumentos para potenciarlo. No sé, estoy tirando ideas ahora que me surgieron estos días preparando la charla, pero me parece que se puede hacer una comisión en CUTI que razone temas de este tipo, que facilite y levante las restricciones que les conté durante toda la charla que tiene la industria para obtener financiamiento, en este paso circunstancial encima para una crisis financiera y económica. Bueno, y acá tienen las condiciones que presta el SIGA, que luego también lo pueden, si entran a la web lo pueden, pero bueno, acá lo tienen un poco más ordenado. Así que ahora sí, con esto estaría la parte de intervención terminando, así que si les parece podemos entrar a que me hagan preguntas. Sí, Talento ya inició con preguntas por el chat y dice, ¿las empresas tenemos que hacer algo para usar el SIGA? Bueno, sí, tienen que tener muy bien presente. Todo lo que les puse en la charla lo tienen que tener claro. O sea, ir a un banco con casi todas las cosas que les puse en esta charla, bien digeridas y pensadas. Y ir a un banco, alguno de todos los bancos que están acá. Si ya son clientes, ir a trabajar con ellos. Si no, ir a pedirle a los bancos. Déjenme decirles que los bancos hoy miran, esto que voy a decir es, puede ser controversial. Yo creo que la banca, que tradicionalmente le ha costado por esto de que no sabe cuál es su segunda forma de cobrar o no conoce bien cómo evaluar los riesgos de empresas tecnológicas, que muchas que puedan quedar rápidamente, digamos, ser desplazadas por competidores. Creo que hay que hacer un esfuerzo por explicar bien que hay muchos tipos de empresas tecnológicas distintas, ¿no? De productos, de servicios, de factoring, que trabajan con el exterior, locales, es decir, hay muchos tipos, obviamente, distintas de industrias. Hay que tratar de ir con esta información claramente a ellos y los escenarios de cómo van a negociar. Pero yo creo que hoy la banca va a evaluar a las empresas en 3 o 4 categorías, va a intentar evaluar, che, esta crisis es la que explica que vos te vaya mal o ya venías mal, va a evaluar, es una industria que cuando la curva se dé vuelta y empieza a crecer, le va a ir muy bien, y por lo cual va a estar muy dispuesta a colocar, porque ahí es donde va a tener su ganancia futura. A otros los va a mantener diciendo, bueno, vos estás dudosos, y yo creo que va a buscar algunos clientes nuevos, porque tienen que entender algo, y esto yo me olvidé de ponerlo en una PPT, pero es importante. ¿Cómo ganan plata los bancos? Los bancos no solo ganan plata por el interés, sino que ganan por los servicios también. Y hoy hay muchas veces que les puede interesar que muchas empresas de ustedes sean clientes, porque bueno, les pueden transmitir, che, te voy a entregar el pago de sueldo, el pago a proveedores, te voy a dar las tarjetas que se manejan por acá, mi caja la voy a manejar contigo. Yo le puedo dar a los bancos, o sea, tengo que entender la función de ganancia de un banco, y muchas empresas pueden tener
capacidad de ser atractivas para los bancos para venderle otros productos vinculados al consumo, al retail, a los servicios, a las tarjetas, que son importantes y que muchas veces nosotros los subestimamos. Y bueno, ahí puedo yo tener un activo en particular y que la banca diga, bueno, estoy dispuesto a asumir hoy, aunque posiblemente mañana, si esto sale, vos me pagues toda la deuda cash y no vuelva a prestarte plata, pero me quedás como un cliente en el cual yo me relaciono. O sea que, digamos, tienen que ponerle un poco más van a tener que poner un poco más, digamos, de introducir de algo que normalmente no hacían porque lo necesitaron, en general hasta ahora, casi todos, un vínculo tan potente para desarrollarse un negocio con el sistema financiero. Pero no todo es negativo respecto a cómo la banca va a mirar este sector. Porque sabe que al final Uruguay tiene acá un activo y una fortaleza. Lo que le va a preocupar es que esa empresa exista. Porque posiblemente diga, bueno, ¿y qué pasa si no pasás? ¿Y dónde queda todo este activo o estas personas que son tu empresa trabajando si vos no estás y yo te presté a vos empresa, no las personas? Entonces ahí los sistemas de garantía públicos y lo que cada uno ponga de garantía es relevante, además de que entiendan el modelo de negocio. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Bruno, Germán, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bruno, yo puse en el formulario una pregunta respecto, algo haya mencionado, pero ¿cómo se puede hacer luego de esta crisis? ¿Qué aspectos se pueden fortalecer o qué cosas se pueden mejorar el sistema financiero en general, justamente para afrontar a futuro otro posible escenario como este, ¿no? Que es medio difícil de prever, pero hay muchos cambios que sin duda que van a ver que se han hecho y que cambió un poco el escenario. Pongo mitos como por ejemplo el teletrabajo en muchas empresas, que ahora se demostró que es una herramienta útil y creo que es una herramienta que llegó para quedarse, para bajar costos, etc. Algo mencionaste como por ejemplo lo que tiene que ver con el análisis crediticio y el proceso de entrega de crédito a las empresas. No sé si identificás algún otro aspecto más a mejorar. Vos decís a nivel global. Bueno, mirá, yo creo, sí, a ver, el sistema financiero nuestro es líquido y es solvente, pero tiene un fondeo de corto plazo, ¿no? O sea, todos los instrumentos de fondeo a largo plazo en Uruguay no funcionan. Si ustedes miran, el año pasado, no, el otro año la bolsa me convocó, fuimos, en algún momento presentamos un proyecto. De hecho, el Ministerio de Economía en una consultoría que financió CEPAL, que yo la hice, y Ande, que trajo un consultor también del exterior, hicimos un par de trabajos sobre cómo construir instrumentos en la bolsa de valores vinculados al mercado de capitales que fondearan fideicomisos de segundo grado que permitieran luego esos fideicomisos invertir en capital de empresas tecnológicas o empresas tecnológicas en sentido amplio, no solo de tecnología digital, digamos, sistemas, sino de industria de conocimiento, que permitieran tener instrumentos de más largo plazo para mover. Y como todo en Uruguay, se hizo el evento, se hizo uno, se hizo dos, están los documentos, están guardados, no se ejecutó nada, ¿no? O sea, no tenemos instrumentos de largo plazo, de capital de riesgo, de equity, que permita hasta canalizar ahorro de uruguayos que de repente tienen muchos ahorros en el exterior o en el banco local, pero que en realidad no rentan, pero que tampoco hay como canalizarlo. Entonces, este es un punto. La banca, hay poco fondo de desarrollo. Creo que hoy yo creo que va a ocurrir esto, que el Banco Mundial, el BID, Fonplata y otros organismos van a fondear a los bancos para poder colocar plata a más largo plazo, a mediano y a largo plazo. Porque en una empresa tiene que tener un capital permanente que no puedo estar devolviéndolo todos los meses. Tengo un capital de trabajo, una deuda de corto plazo que va financiando mi capital de trabajo, pero hay un capital que es permanente y ese necesito financiarlo con otro tipo de financiamiento. Entonces creo que ahí hay trabajo para hacer. La verdad que hace 15 años que hacemos seminarios en Uruguay, la gente de finanzas sobre cómo desarrollar esto y no hemos tenido éxito. Algunos sostienen que es un problema de escala de Uruguay. No sé, yo creo que a veces es un problema también de imaginación, de política, pero bueno, capaz que dado, este es un momento, uno nunca sabe cuál es el momento, un momento de pensar algunas cosas un poco más sofisticadas. Pero hay que pensar instrumentos de ese tipo. Posiblemente en Uruguay
el Banco República, cuando creó República Microfinanza, fue un intento de sacar adentro del banco para crear algo más dinámico, pero bueno, está muy concentrado en microfinanza. De hecho, mira, ayer salió un pliego del Banco República para crear para adquirir un scoring para PYME, ¿no? O sea, un scoring para evaluar crédito a PYME. Un scoring en la lógica de un sistema estadístico, digamos, que resuelva rápidamente cómo dar crédito a pymes, como se hace en el sector consumo. Seguramente surjan de todo esto y de la imaginación y de muchos temas que muchas industrias tecnológicas van a poder ayudar, tecnológicas y de conocimiento, capaz que resolver. Pero yo te diría, Germán, que sí, que hay instrumentos que hoy no tenemos, porque nuestro mercado no es profundo, y eso ha llevado a que es un sistema muy financiado por proveedores y por capital propio, ¿no? Y claro, hoy eso es un tema. Muchas gracias. Bruno, Sí. tenemos otra pregunta de Ernesto Fuentes que dice, ¿es esperable que las tasas, comisiones, plazos y demás condiciones varíen según el banco prestador? Sí, pero no mucho, ¿no? En general hay un sistema financiero que es bastante competitivo en eso y no hay mucho gap en las tasas de interés entre los bancos, ¿no? Ahí no veo demasiado problema. Por ahora no hay ninguna decisión tomada o sea, ¿cómo hago bajar las tasas de interés? Es un reto que tiene también la política del gobierno hoy y de mercado. Normalmente la mejor forma es que haya competencia. Cuanto más competencia, es mejor. Obviamente, el otro tema es que Uruguay logre mantener su grado inversor y que logre que el mundo vea que Uruguay es de los países que para el mundo, digamos, tanto para organismos, calificadoras, como para los inversores institucionales, que Uruguay siga siendo creíble que va a pagar su deuda, su riesgo es razonable, y por lo cual no nos suben el riesgo país, porque el riesgo país sube el gap sobre los puntos por encima de la tasa de interés de Estados Unidos, o la LIBOR en el caso, no importa, y eso encarece el fondeo de Uruguay, y si encarece el fondeo de Uruguay, las tasas de interés de Uruguay son más altas. Entonces el mundo dice, che, pero el mundo tiene tasa cero, te dicen, ¿no? Uno va al banco y dice, che, el mundo tiene tasa cero, Estados Unidos, Europa, Japón, está bien, pero Uruguay no tiene tasa cero. O sea, Uruguay tiene deuda a una tasa determinada, porque tiene un riesgo país, obviamente, y entonces le exigen un plus sobre eso, entonces menos de eso nadie te va a prestar. Entonces es muy difícil que alguien te financie menos de 3, 4% en dólares en Uruguay. Y tenés que ser una gran empresa y muy sólida. O sea, van a ser de ahí para arriba. Las tasas en pesos, que hoy pueden estar del 12 al 30% para el sector empresarial, según el tamaño de la empresa, pueden bajar. Si tenés un fondo de garantía, que te la haga bajar, porque bueno, el Estado está asumiendo parte del riesgo, y capaz que logramos bajar al 16, al 17%, capaz que el gobierno pone más presión si aumenta el nivel de garantía para que la tasa no pase el 13%, pero claro, vamos a ver la inflación cuánto queda, porque el banco te va a decir que es barato, pero si la inflación se me va del 10 al 15, y yo presto al 14 o al 15, ¿cómo hago? ¿Me explico? O sea, hay bastantes dificultades. Yo creo que hay en la política cosas para hacer, pero bueno, yo confío, digamos, porque son profesionales de primer nivel de Banco Central y Ministerio de Economía, esto lo tienen claro, y van a trabajar para tratar de que las tasas de interés estén lo más bajas posible. Después Mauricio Rostán le contestaba a Guillermo Talento, creo que siguieron la conversación, de que no le había sido tan complicado pedir al SIGA cuando arrancaron. Y Budiño, no sé si estás, que abras el micrófono porque no sé si es una pregunta lo que planteaste, Gabriel. Sí, me faltó Ahí. el signo de interrogación. ¿Cómo andan? Hola. Bruno tiró durante la exposición varias ideas de dónde podemos apoyar desde el sector de TI a las empresas en esta crisis, ¿no? Un ejemplo claro era sistemas de información más eficaces para apoyar el tema de forecast permanente o con permanente revisión. ¿Alguna otra idea de dónde podemos estar sumando? Sí, a ver, las industrias tecnológicas creo que hoy tienen muchas oportunidades, claro, pero sí tienen que evaluar el riesgo, ¿no? Porque lo que decía, por eso yo decía, cuando la evaluación de riesgo hoy, que podría ser casi es como un activo que todos tenemos que hacer. En general en finanza, porque por un problema nunca evaluamos los riesgos y nos cuesta asumir ese factor, ¿no? Pero cuando yo ponía acá, en esta que la tiré, siempre nos olvidamos de esta última parte de evaluar riesgo. Creo que hoy todos somos evaluadores de riesgo, de nuestros clientes, de nuestros proveedores,
del banco, de nosotros, del gobierno. O sea, es como una dinámica que todos vamos a aprender a hacerlo por fuerza de los hechos. Pero yo creo que, por ejemplo, en todo lo que es e-commerce, lo estamos viviendo todo, hay una oportunidad muy fuerte. Creo que ahí tienen mucho trabajo para hacer, mucho trabajo para trabajar en temas de mejorar la calidad de la información y los modelos de decisión a partir de información. Ahí tiene que haber muchas oportunidades. Hay serios problemas logísticos, creo hoy, que hay que mejorar. Todo el mundo de la digitalización, o sea, la ley va a haber que digitalizar todo. O sea, necesitamos que todos los que toman decisiones, o sea, el lugar tiene mucha burocracia. O sea, si uno tiene una carpeta de crédito del banco, todos los papeles que todavía tiene para que te den un crédito, y lo que hay que firmar, no lo podés creer. No se puede creer. Pero hoy están las condiciones. Nosotros estamos trabajando en un proyecto que espero que salga en el corto plazo, una central de balance digital full, con la asociación de bancos. Yo creo que eso termine, por algún momento estarán informados. Hoy creo que seguramente va a ser más fácil que salga, porque hoy todo el mundo va a querer recibir su información digital. ¿Quién va a querer recibir información en papel? Entonces, hay oportunidades. Creo que hay que poner imaginación y hay oportunidades en un contexto en donde es difícil decirle a alguien que tenga una solución que me la tenés que pagar, ¿no? O sea, hoy llamar para vender es un problema para todos, ¿no? Pero bueno, ya iremos acostumbrando la psiquis a no sentirse nadie culpable y encontrar soluciones, porque algunas van a tener un fuerte valor y un fuerte impacto. Yo creo que las empresas hoy, y las grandes empresas, están discutiendo lo que planteaban recién. ¿Qué hago con el teletrabajo? Está bien, fui exitoso y tengo 600 personas trabajando de mi casa. ¿Qué hago con toda mi infraestructura? Claro. Es sencilla la respuesta, porque mi sensación es que los muchachos jóvenes quieren volver a las oficinas, ¿no? Porque están aburridos en la casa, digamos. O sea, no es tan obvio para mí, pero seguramente vas a redefinir tu espacio, vas a redefinir los días que se trabaja en la oficina y no se trabaja en la oficina, vas a redefinir tu venta por digital. Hay muchas empresas retail en Uruguay que están vendiendo digital y están aprendiendo, y la verdad que uno lo que ve es que están en pañales. Yo creo que tienen oportunidades para trabajar en muchas alternativas de ese tipo, ¿no? Bruno, Guillermo Talento quiere hacer una pregunta. Guillermo, habilitalo más. Hay mucho para hacer testing, Guillermo, también. Bruno, una consulta. En general, en la industria de TI, creo que todos hemos, de alguna forma, florecido en base a capital propio. Creo que lo tradicional, tú ya lo mencionaste al principio de la presentación, por eso muchos no tienen de repente un relacionamiento fuerte con la banca. ¿Vos aconsejás hoy por hoy endeudarse, tomar deuda para tener liquidez y asegurar liquidez ahora, antes de que de repente vengan complicaciones más grandes para conseguir fondos? Aunque sea un costo y tengas capital, o no sé, proponés otra estrategia. Esto es una respuesta complicada. Yo tengo un problema, ustedes saben, y como estamos en Uruguay todos lo tenemos, pero yo lo tengo llevado extremado. A veces tengo que hablar como docente de OR, y entonces me sale más el docente, como me puede pasar en esta charla a veces. Me pido disculpas, igual caso. A veces hablo como consultor, a veces tengo que hablar como empresario, porque soy parte de dirección de una empresa de 1.000 personas en los 4 países, pero además soy asesor de empresas, de ustedes y además también de los bancos. O sea que tengo que tener cuidado como planteo algunas cosas para no enojar a nadie. No, yo creo que sí, ustedes tienen que llamar a los bancos. Si tienen relación con su banco, pedirles reuniones y empezar a conversar. Si no, los bancos están muy dispuestos, entendidos, y los analistas de crédito en Uruguay son gente muy razonable, y la banca está preocupada y con disposición a colaborar en todo este tema. Yo tengo la absoluta certeza y lo he conversado con muchos de ellos. Obviamente ellos tienen una responsabilidad que es custodiar un activo muy importante de ellos y del país, que es la calidad de nuestro sistema financiero, porque cometer errores ahí sería grave. Yo creo que las empresas tienen que tener, como les puse, liquidez. Tienen que tener liquidez. La liquidez no la tengo por qué tener depositada en plaza, tengo que saber que puedo acceder a esa liquidez para tratar, para resolver problemas, o para aprovechar oportunidades, o para pasar la etapa. Es decir, es razonable. Si ustedes miran cualquiera de las empresas más grandes de cualquier mercado, bien gestionada en cualquier historia, las empresas que siempre tienen un margen de liquidez importante. Toman decisiones. No voy a contar ahora el detalle de las decisiones que tomamos nosotros. Nosotros tomamos, a fines de marzo, obviamente es nuestro métier y nos era más natural hacerlo rápidamente, tomamos un montón de decisiones que nos garantizan liquidez. La liquidez quiere decir que yo tengo fondos propios, ¿sí? Vamos a ver qué fondos propios estoy dispuesto
arriesgar en este proyecto que estoy haciendo acá, que es mi proyecto, es lo que yo llevo adelante, es lo que me va, porque yo tengo que seguir mañana viviendo y desarrollando. Les voy a decir algo al final, que es duro, pero creo que es así. Tengo que tener líneas de liquidez porque tengo claridad en que si mis proveedores me van a financiar o no a 30, 60, me van a mantener o no me van a mantener los plazos con los que trabajo. Y tengo que tener con los bancos una línea de acceso a crédito. Puedo no tenerlo pedido, pero tengo negociada la línea. Hasta dónde puedo pedir, en qué condiciones, cómo lo tengo que devolver, y después yo decido si lo uso o no. Yo creo que eso hay que hacerlo. Eso habla de un buen management. Yo tengo que tener en finanzas capacidad de saber que si necesito plata para cubrir una situación de imprevista, de un riesgo que me impactó y no tenía prevista, pero que yo digo, nos pasa a todos, porque no sé, un cliente no me pagó. No sé, lo que nos puede pasar a cualquier riesgo de una empresa. Para una posible innovación, o porque estoy reformulando mi negocio para potenciarlo cuando esto se dé vuelta, yo tengo que tener capacidad de acceder a fondos. Así que eso lo tengo que hacer. Si son más míos o de terceros, ustedes saben que mi tesis de posgrado justo es estructura de capital de las empresas en Uruguay, la teoría, y en realidad ¿cuál es el motivador? Y bueno, el primer, por más que digan todos los libros que está escrito, en finanzas, en teoría ustedes saben en cualquier teoría, uno tiene valor no son normativas, al final le dicen un deber hacer. Yo sé que tengo que hacer una inversión si tiene una TIR positiva, si la TIR me da negativa, no lo haga. En estructura de capital no hay ninguna norma, nadie sabe muy bien, hay muchas explicaciones de cuál es la mejor forma de estar financiado. Lo mejor, mi única sugerencia sobre esto es que yo tengo que tener siempre capacidad de acceder a todas las líneas que existen, ya sea de equity, familiares o bancarias. Y si son bancarias, por lo menos 2 o 3 bancos, para además poder rotar entre ellos. Y tenerlas disponibles y saber cuándo las puedo usar. Claro, si vos me decís que tu crisis de caja es permanente y no tenés salida, porque sea en U o en L, ese negocio va a cambiar radicalmente tu modelo actual de negocio, y bueno, te dirán, no te endeudes, primero reformula tu modelo de negocio, porque si no, más vale capaz que empezar otra cosa. Si fuera el caso. Si la deuda se te vuelve el 90% de tu empresa, te diría que no. Si tu nivel de deuda es llevarlo a una relación razonable respecto a tu capacidad, a tu capital y activos que mañana, bien o mal, si los perdés no es tan relevante, yo hoy, si sé que mi negocio tiene futuro, lo haría. Respecto a esto, todos vamos a salir durante este año que viene y medio más pobres. O sea, el mundo es más pobre, Uruguay es más pobre, cada uno de nosotros vamos a ser más pobres en términos relativos, todos. Y nuestros activos van a valer menos y vamos a perder activos, no hay alternativa. Y vas a perder activos de flujo de fondos descontado de que vos pensabas. O sea, eso es una realidad que es así. Habrá excepciones, porque justo le toca, no sé, vende algunos productos que todos compramos ahora estos días, pero en general ese problema va a estar. Y bueno, después veremos, cada uno tendremos nuestra propia curva de B, U o L. Ok, dale, gracias por los comentarios. Dale. Buenísimo. Bueno, ya estamos en los últimos minutos, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta más. Si no, vamos despidiéndonos, siendo por terminada la charla. Bueno, yo les voy a enviar, te mando por PDF la presentación que tiene más cosas, y bueno, pero algunas creo que les puede servir a ustedes para... Cambian todos los links que encuentres necesarios, útiles para todos los participantes, nos los haces llegar. Perfecto. Nosotros hacerles saber que va a demorar un poco el envío del link de esta grabación de los materiales, porque estamos teniendo algunos problemas técnicos con el correo electrónico, pero apenas se solucionen, se los vamos mandando. De todas maneras, comentarles, que el canal de YouTube de Cuti está activo y ahí están las charlas. Por lo pronto esta va a ser subida ahí en el correr de la tarde o en los próximos días. Sí, porque el mail probablemente demoremos un poquito más por el problema que estamos teniendo. Solo comentar lo del canal. Bueno, muchas gracias, Bruno. Muchas gracias a ustedes y espero que haya sido positivo, útil para ustedes. Buenísimo, gracias. Muchísimas gracias, Bruno. Ya salió un segundo, bueno, tenemos el último webinar el lunes que viene de este ciclo, pero ya anunciamos un segundo ciclo y ya estamos coordinando un tercero, así que esperamos seguir contando con la participación de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, chao, gracias, hasta luego. Chao, gracias. Gracias a ustedes.